Experticias.com, justicia a través de la ciencia. Editorial La Roca. Criminalística.net Radio, con Raymond Horta Martínez. Bienvenidos a Criminalística.net Radio. Estamos en una nueva edición de nuestro podcast, celebrando el día de hoy que hemos sido aprobados por iTunes.com para hacer difusión de este programa a nivel internacional. Hoy tenemos un invitado, amigo, colega, Roberto Carlos Mesa Niela. Roberto es argentino, pero vive en Brasil, es bilingüe o trilingüe, habla portugués, habla por supuesto castellano, y además de tener dos habilidades lingüísticas, pues tiene dos habilidades periciales adicionalmente. Es accidentólogo y documentólogo, licenciado en Criminalística y Criminología de la Universidad Nacional del Nordeste Corrientes de Argentina, y tiene un posgrado interesantísimo que me llama mucho la atención, que es en metodología de la investigación. Y por supuesto que en una de las disciplinas en las que se desempeña, por supuesto trabaja en 3 países como perito, Argentina, Brasil y Paraguay. Bienvenido, Roberto. Y gracias por todo. Queremos aprovechar esta oportunidad para empezar dentro de este nuevo ciclo de personalidades criminalísticas, hablar sobre accidentología, que es una de las disciplinas en las que tú peritas, Roberto, que en estos 3 países, por supuesto, tengo entendido que la accidentología como tal, como disciplina, nace en Argentina. Tengo algunos datos del ingeniero Botaro López, en donde él se encargó pues de buscar como un estudio integral de los accidentes de tránsito. Háblanos un poco qué abarca la accidentología, Roberto Carlos. Está bastante desarrollada en Argentina y también está muy bien desarrollada por algunos ingenieros y por otros profesionales en Brasil. Gran ventaja. La realidad es que en los 3 países la realidad aplicativa de esta ciencia obviamente es totalmente diferente una con otra, pero en todos, digamos. ¿En qué sentido? ¿Por qué? ¿O a qué me refiero? Por ejemplo, en Argentina, al estar mucho más desarrollado, mucho más conocida por la mayoría de la población, se hace un poco más fácil el desarrollo de la profesión, porque los abogados, porque los magistrados saben a qué apuntar cuando solicitan una pericia accidentológica. Ahora en Paraguay la situación es un tanto diferente porque no es muy conocida, no hay muchos especialistas en el tema. Entonces cuando uno va a consultar acerca de una temática referida a la accidentología, por ahí no tienen en claro qué cosas son posibles hacer a través de esta ciencia. En Brasil la cuestión es diferente porque el uso ya es mucho más masivo en cuanto a esta ciencia, y el común de la gente ya sabe qué cosas solicitarle a un perito cuando va a necesitar una pericia accidentológica específicamente. Eso es lo interesante de esta ciencia en estos 3 países. En el caso de los hechos jurídicos que denominamos accidentes de tránsito, hay un factor humano, el conductor, los conductores, existe un factor ambiental, y el otro es el tema de los vehículos, donde juega un papel fundamental la física y por supuesto la matemática como parte de ella, como auxiliar de ella. Que desde el punto de vista matemático, lo físico, que es aquello que siempre, como vemos, como más demostrativo, esta es la accidentología, ¿qué
herramientas utiliza en la mayoría de los casos, Roberto, según tu experiencia? Los accidentólogos denominamos el triángulo accidentológico. ¿Para qué sirve este triángulo accidentológico? Justamente para encarar toda investigación sobre accidentes de tránsito. Esto es, que nosotros cuando vamos a encarar un estudio de esta naturaleza, tenemos que tener esos 3 puntos referenciales como para ir avanzando. Tenemos que tener en cuenta el factor hombre con su factor, con sus variables psicológicas, biológicas, etcétera. Tenemos que tener en cuenta ese factor referido al automóvil, porque ahí es donde vamos a entrar específicamente en una pericia mecánica, y también vamos a tener en cuenta como factor coadyuvante de un accidente de tránsito el vino y el factor ambiental que estarían juntos. Cuando nosotros realizamos un accidente, la investigación de un accidente, tenemos que sí o sí tener en cuenta estos 3 factores. Autores internacionales, por ejemplo, hablan de que en este triángulo accidentológico, el hombre es el que ocupa el mayor porcentaje en esto. Hablan de un 70 a un 80% de incidencia directa del hombre en un accidente de tránsito. Y uno se pregunta, ¿por qué es esto? ¿O por qué esta incidencia mayor del hombre? Porque justamente el hombre es el que decide sobre el resto. ¿Por qué decimos que incide directamente sobre el resto? Porque cuando un hombre común, un conductor, va a salir a transitar, por ejemplo, por las rutas, tiene que tener un control directo sobre el automóvil que va a dirigir. Esto es necesita saber si está en condiciones óptimas como para que pueda transitar en ruta o pueda transitar dentro de una ciudad, si su sistema de frenos es el adecuado, si las luces se encuentran funcionando correctamente, si las luces en giro, etc. Todo lo referido obviamente al automóvil. Ahora, referido a la carretera y al medio ambiente, también es importante que este hombre tenga conocimiento de cuáles son las características de los trazados de la ruta por los cuales va a circular, porque en base a eso obviamente es la velocidad a la que va a tener que adecuar su vehículo, va a tener que conocer obviamente el factor meteorológico, porque sabemos que el factor meteorológico es un coadyuvante a la hora de un accidente de tránsito. Entonces, cuando nosotros vamos a encarar la investigación de un accidente, ten en cuenta estos 3 factores. Si bien el factor físico es fundamental para la reconstrucción de un accidente de tránsito, obviamente los otros factores también son fundamentales a la hora de una investigación, porque tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, a la hora de la reconstrucción de un accidente de tránsito, las condiciones meteorológicas o las condiciones de la ruta o de la calle van a influir directamente en el coeficiente de rozamiento. Cuando nosotros utilizamos este coeficiente de rozamiento, por ejemplo, en nuestra fórmula, para determinar la velocidad a la que circulaba el vehículo antes del impacto, obviamente va a influir directamente. Entonces son cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque esto va a hacer que la velocidad aumente o que la velocidad disminuya. La acción. Roberto, te quería hacer una pregunta referente y aquí te la hago como abogado, que es uno de los típicos elementos de estudio en los casos de accidentología, que son las famosas marcas de frenado. Háblanos un poco de su importancia y de sus características, tal vez dependiendo del tipo de eventos y para qué sirven. Obviamente porque ellos o esas huellas de frenado nos van a dar a nosotros el dato que necesitamos para poder establecer la velocidad a la que circulaba ese vehículo. El tema es qué hacer cuando nosotros llegamos al lugar del hecho y nos encontramos con las huellas de frenado. Primeramente tenemos que tener un especializado que sepa medir y ubicar esas huellas de frenados en el lugar del hecho. ¿Sí? Es fundamental y necesario que la persona que llega al lugar del hecho
sepa ubicarlas, obviamente, en el plano, y después medirla, porque en base a eso después nosotros vamos a realizar la reconstrucción. Sabemos que esas marcas de frenado es solo una parte del proceso de frenado, porque recordemos que cuando nosotros apretamos el pedal para realizar una maniobra de frenado, existe un tiempo y un espacio en que las ruedas no están bloqueadas completamente y por lo tanto no se produjo la fricción necesaria como para que queden patentizadas huellas sobre la carretera. Entonces, nosotros vamos a ver un porcentaje de huellas que son y otro tanto de huellas y otro tanto, o otro porcentaje que no es visible y que tenemos que sumar a la hora de establecer velocidad. Pero obviamente, como vos decías, que el tema de las huellas frenadas es un capítulo muy interesante dentro de la accidentología, y es necesario que todos los que van a hacer investigación conozcan para que el trabajo sea desarrollado con seriedad. Muy bien, Roberto. Bueno, estamos con Roberto Carlos Mesa Niela, perito accidentólogo, documentólogo también de Argentina, y quien vive en Brasil y quien además es miembro de la Sociedad Internacional de Peritos en Documentoscopia, SIPDO, conferencista internacional, y ha trabajado en es exdirector del equipo técnico del Departamento de Documentología en el Instituto de Ciencias Forenses en Brasil, y es el director de la consultora pericial, cuya página web es www.consultorapericial.com. Roberto, estamos llegando al final de esta entrevista, de esta primera parte, porque te vamos a llamar, vamos a contactarte próximamente para seguir hablando de tus dos especialidades técnicas. Estamos muy agradecidos por tu participación y vamos a seguir en contacto. En la próxima edición pues vamos a tener otro contacto contigo para compartirlo con nuestros ciberescuchas de criminalística.net radio, para que conozcan un poco más acerca de nuestra consultora y puedan realizar las consultas que necesiten a través de nuestra página web. Muchísimas gracias, Raymond. Hasta luego. Bueno, ciberescuchas de criminalística.net radio, hasta una próxima oportunidad.